están? Espero que se encuentren súper extremadamente bien. Yo estoy muy feliz, muy contenta. Feliz año 2019. Voy a empezar el año con un video de maquillaje. O sea, hello, excuse me, la makeup guru. Hasta siento que el setup en el estudio lo tengo así como que... una makeup guru, Jacqueline Hill, Jeffree Star. Hello bitches, I'm here. Me voy a calmar. No, pero bueno, el video de hoy no creo que sea un tutorial, porque van a ver que cuando me estoy aplicando esas pestañas fue un total fail. Pero más que todo enseñarles pues cómo me maquillo, para grabar videos, para salir. O sea, estos como los productos que uso son productos que yo uso diariamente cada vez que me maquillo. Y pues espero que les sean útiles, porque la verdad es que son mis must have productos. Ok, vamos a empezar con este video de maquillaje de la Makeup Guru de fatimagutizz. ¡Woo! Siempre con mi espojito de Real Techniques, la verdad que me encanta. Y mi base favorita, que es la Infallible de L'Oreal. Yo soy en el color 106. Me encanta, miren nada más. Es el color perfecto para mí. Yo lo aplico por todo mi rostro a toquecitos. Y como pueden ver, hasta lo hago con los ojos cerrados y solo sigo mi tacto. Ya saben que yo soy una experta en el maquillaje. Estoy siendo irónicamente irónica. What? Is that even something? Anyways, miren, ahí yo de tonta quería hacer como una super transición y manché el lente de la cámara porque... Y bueno, aquí a mí se me olvidó grabar la parte del concealer, de qué corrector estoy usando, pero es uno de Kylie Jenner, ni sé el nombre. Ok, yo no soy makeup guru, lo repito de nuevo, solamente les estoy enseñando cómo me maquillo, no es tutorial, así que no lo sigan. Bueno, lo que yo sí les recomiendo es seguir este paso. Siempre sellen su corrector con un polvo translúcido. Mi favorito o el único que tengo es este de Laura Mercier, que la verdad que me encanta, pero me gustaría probar nuevos productos, así que déjenme ustedes en la sección de comentarios algún polvo translúcido que les guste. Y este producto también me encanta, que es el Brow Pencil de NYX. Es el Micro Brow Pencil, algo así. Se los voy a dejar todos los productos en la cajita de descripción por si les gusta, y la verdad que yo se los recomiendo mucho porque me deja las cejas preciosas. Y bueno, hablamos de esa paleta de Anastasia Beverly Hills, que es una paleta básica que puedes lograr unos looks bastante simples y sencillos, ya sea para a diario o también para una fiesta. Si eres como yo, que eres una chica básica sobre el maquillaje, que no nos gusta mucho el color y que nos quedamos en los colores tierras, pues bienvenida al club, bienvenidas al club de las feas, las bonitas de aquí, prohibido pasar. Ok, continuemos. Voy a usar este contour de Fenty Beauty, que la verdad que me gusta bastante, y lo uso con esta brochita que es como angular, y pues solo aplico y difumino, esta palabra siempre me cuesta, pero es bastante fácil de difuminar. Pero miren, la diferencia de un lado al otro, eso estoy tratando de enseñar, no sé si les queda claro, pero bueno. Yo intenté el intento de fatimagutizz de ser makeup guru. Del 1 al 10, ¿cuánto me dan? Y bueno, este también es uno de los productos... ya me trabé. Es uno de mis productos favoritos. Y es este bronceador de Too Faced de Sweet Tea. La verdad que me gusta bastante. Y vamos a hablar de estas pestañas, señores, que si no me siguen en Instagram tienen que ir a seguirme, porque estoy dando un súper sorteo que te puedes ganar tú estas Bea Lashes, que la verdad están hermosamente bellas. Y bueno, yo soy la mala persona que no puedo aplicar pestañas. Miren, ay no, qué barbaridad. No puedo entender por qué estoy publicando este video. Qué vergüenza, miren. Me llevaron literal como unos 8 minutos aplicando esas pestañas. Esto de ponerse cejas postizas no es lo mío, literal. Y bueno, continuamos aplicando rímel, que es este de Maybelline, que se llama La Sensation. Y estos labiales de Lipstick Fable. Y continuamos con un poquito de highlight de Fenty Beauty. No lo abrí porque lo quebré totalmente. Y bueno, qué vergüenza, ¿no? Todas las beauty gurus enseñan el maquillaje así como que nuevo, salido de paquete, y vayan enseñando y todo quebrado. No, oigan, esperen. ¿Qué pasó? ¿Qué tal les pareció mi tutorial? No, les digo, no es tutorial, solamente les estoy demostrando cómo hago mi maquillaje. Hice un voiceover porque creo que es como que más rápido y así les puedo explicar un poco. Pero qué más les digo, gracias siempre por su apoyo. No olviden seguirme en las redes sociales como fatimagutizz. Ahí pongo cositas divertidas y bonitas. Los miro en mi próximo video. Les mando un besito y muchas bendiciones.